Bueno, empezamos la clase de hoy en la que vamos a hacer un repaso en algunas cosas básicas como la creación de una base de datos y cómo se restaura una base de datos si tengo una copia de seguridad. En primer lugar, usando dbeaver, y posteriormente vamos a hacer un repaso de funciones agregadas. Y me gustaría llegar hasta un ejemplo de funciones de usuario y triggers. ¿Cuál es el impacto que tienen los triggers en la base de datos? Van a ser unos ejemplos muy sencillos que se puedan después reproducir para otros casos, ¿ya? Bueno, paso a compartir pantalla con ustedes. Y lo que van a ver ahora es mi dbeaver. Yo ya levanté el dbeaver, voy a usar el dbeaver de versión comunitaria, y yo ya levanté porque demora un poco para levantar. Y ustedes verán acá en la parte superior izquierda que tengo varias conexiones que ya con mi Postgres. En esta máquina yo tengo varias versiones de Postgres instaladas, y entonces las conexiones de Postgres son a diferentes versiones. ¿Okay? Las, también para que se entienda mejor cómo se crea la conexión desde dbeaver, voy a hacer rápidamente una conexión nueva. Si yo tengo dbeaver y quiero crear una conexión nueva a una base de datos ya existente, en este caso a una instalación de una base de datos ya existente, aunque yo no conozca la base de datos, puedo hacer de esta manera. En la parte superior derecha, bueno, depende del contexto, ¿verdad? En la parte superior, más o menos donde dice File, en el menú, eh, tengo un iconito de un enchufe. Si ahí le doy clic, como el dbeaver, digamos que es una herramienta que intenta ser universal, de conexión universal a cualquier base de datos, me va a presentar todas las bases de datos que él permite conectarse, ¿verdad? Y yo, para esta demostración usaremos Postgres, que es la que venimos usando para las clases. Ok, algo que tengo que tener en cuenta es que yo tengo que conocer algunas, las credenciales de la base de datos a la que me quiero conectar. En este caso yo me voy a conectar a mi propio equipo y yo sé que mi Postgres, que en este equipo al que quiero conectarme, el Postgres 16, y yo conozco su puerto, ¿verdad? Esto es porque yo tengo el Postgres 10 en el puerto 32, el Postgres 15 en el puerto 33 y mi Postgres 16 instalé en el puerto 34. 54, 34 mejor dicho. Entonces, sabiendo eso, yo puedo pasar a hacer la conexión. Le voy a llamar, ¿verdad? La conexión, en realidad va a tomar el nombre que yo le diga, que yo va a tomar el nombre basado en lo que vaya completando acá. Él me pide cuál es el host es y cuál es el servidor, y decir localhost, ¿verdad? Ustedes ya saben que aquí se puede poner la IP del servidor donde está instalado el Postgres, o la IP del equipo. Había dicho yo que yo sé que mi Postgres, la última versión que tengo en esta máquina, está en la 5434, entonces debo cambiarlo. En esta, si conozco una base de datos a la cual me quiera conectar, voy a poner aquí. Yo, como no sé, en teoría, voy a dejar en blanco, pero le voy a decir mostrarme todas las bases de datos que tenga allí. Y el username va a ser el Postgres que viene en forma predeterminada, ¿verdad? Y yo estoy usando ese por ahora. Y la contraseña voy a tratar de acordarme, ¿verdad? Entonces, es posible que si ustedes prueban un dbeaver, esta opción Show All Databases no le aparezca acá, porque en las versiones más recientes eso viene acá en una de las solapas de al lado. Simplemente lo revisan y buscan la opción que dice Show All Databases. ¿Por qué? Porque queremos que nos muestre todas las bases de datos que están en este servidor, ¿cierto? Ok, aquí me dice, te vas a conectar al Postgres 10, es decir, el cliente, los binarios va a usar el Postgres 10. Eso tengo que tener cuidado. Si tengo más de una versión, a mí me interesa la última versión de los binarios y no voy a tener problemas
cuando ejecute algunos comandos, como por ejemplo restaurar y backup. Acá voy a hacerle test, si me acordé mi contraseña, entonces va a funcionar y ahí funcionó, ¿verdad? Me da un montón de información innecesaria, pero básicamente me dice que la versión de mi Postgres es 16, ¿vieron? Y tengo el driver 40 y no sé qué, bla, bla, bla. Ok, ¿cómo se va a crear? ¿Con qué nombre se va a crear? Lo más probable es que le llame localhost. Él toma de acá donde dice host, si todavía no tengo. Ahora, si quiero cambiar ese nombre, está por ahí en algún lugar, name o algo así. Por aquí, por aquí. En cada versión puede estar diferente. Voy a dejar así como está, pero sepan que ustedes pueden cambiar ese nombre, details, acá está, ¿verdad? No. Bueno, lo veré después. Driver settings en algún lado. Finish. Le va a dar ese nombre ahí. Localhost. ¿Vieron? Probablemente yo puedo hacer clic derecho y rename. Renombrar también si quiero. Acá. Este localhost, yo ya sé que se conecta a mi Postgres 16 y fíjense, me mostró las bases de datos que tengo en ese Postgres, ¿verdad? Acá tengo ahorros, barcazas, buses, distribuidora, Yerurep, factura, Metrobús, cosas que yo uso en otras clases y en algunas en la de ustedes. Esta es una máquina vieja. Ok, quiero trabajar con una base de datos de ejemplo. Le pido disculpas, no voy a poder mirar el chat, así que alguien me tendría que decir a viva voz. No me escucho una conexión, no, sí. Lo más probable es que si estás trabajando, si estás haciendo en tu equipo, vos ya creaste la conexión con tu propia base de datos y usas esa, ¿verdad? Si estás usando un equipo que vos no conocés y tenés el Diviver, tenés que hacer esto que yo estoy diciendo, ¿verdad? Pero esto es tan fácil, o sea, ustedes tienen que practicar para hacerlo, porque esto es muy fácil. Esto es crear la conexión de una herramienta con el servidor. Deben saber hacerlo. Por eso, por eso estoy haciendo esta demo, digamos, para que quede como prueba de que cómo se hace. Ok. Em, digamos que me gustaría que continuar un poco más sin perder sin desviarme del tema de la demostración, ¿verdad? Porque va a quedar grabado y si tenemos como un diálogo sobre el examen, creo que mucha gente puede ser que que se pierda, ¿ya? O sea, este no es un diálogo para el examen, sino que es para que vean cómo se hace en una herramienta algo, ¿ok? Entonces, yo quiero crear una nueva base de datos usando Dbeaver, eso ya sabemos hacer usando pgadmin, ¿verdad? Entonces, es igualito. Si quiero crear una nueva base de datos, es clic derecho en Databases y creo una nueva base de datos, ¿ok? Obviamente acá ustedes no tienen un planteamiento todavía, pero yo voy a crear la típica base de datos que me gusta para darles un ejemplo, sobre un supermercado y le voy a llamar VG, ¿no? De VG, porque tengo unos datos de ejemplo de supermercados que voy a restaurar. Entonces, creé ahora una base de datos que se llama VG y aparece aquí, ¿no? En ciertas versiones aparece en orden alfabético y en algunas versiones aparece siempre al final. Entonces, en mi caso me apareció acá en orden alfabético. Vieron que está en Dbeaver hay el concepto de que como tengo varias bases de datos acá a la vista, cuál es el concepto, cuál es la base de datos que está conectado, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que si yo abro ahora un editor de texto, él no se va a conectar a VG. Fíjense acá, si yo estoy aún haciendo clic en VG y yo hablo acá un editor de SQL, ¿verdad? Ahí dice Open SQL Script, New or an existing one, ¿no? Hago así y lo más probable es que esa conexión sea incorrecta. Podría pasar, porque en este caso me funciona bien. Dice ahí arriba, yo sé que se conecta porque acá dice public
VG, ¿no? Se conectó al esquema público de VG. Ahí arriba, en el título del editor muestra. Pero fíjense que acá dice que la base de datos predeterminada de Postgres. Entonces, podría fallar. Yo lo que recomiendo hacer es, para asegurar que tus conexiones, o sea, la sentencia SQL que hagas, afecten esa base de datos, considerando que son muchas las que están acá, hagas clic derecho y pongas como default. ¿Ok? ¿Vieron ahí? Hago default, entonces VG queda en negrita. Esta herramienta nos permite establecer que la base de datos que estoy usando sea esa. ¿Ok? Entonces no me preocupo ya que todos los scripts o las operaciones que yo haga se hacen sobre VG. Aquí se me fue ahí otro lado. Ok. También se puede hacer clic derecho, SQL Editor, y decir que querés abrir un SQL que ya tenés. Por ejemplo, cuando yo les pase uno que hicimos en la clase, ustedes pueden hacer esto de Open, uno que existe, o hacer New. ¿Vieron? Tienen que explorar esa posibilidad. Y al hacer New, él te habilita aquí a la derecha, ¿no? Y aquí arriba, fíjense, acá arriba dice a cuál base de datos estás conectado, a cuál esquema. Acá pueden hacer un comentario. El comentario es barra asterisco, enter, barra asterisco, y con un asterisco, barra así. Acá pueden poner un comentario, por ejemplo. Fecha del script, ¿verdad? Fecha, hoy es 18 de octubre, Día de los Liberales, del 2025, por ejemplo, ¿verdad? Así. Tema SQL. Y acá podemos empezar a escribir. Nosotros no tenemos ni una sola tabla, ¿verdad? Solo creamos la base de datos. No podemos hacer, si yo miro acá el esquema y dentro del esquema miro cuántos esquemas tengo, es decir, las bases de datos en forma predeterminada cuando se crean habilitan esquemas. Habilitan en principio un esquema que es el esquema público, sería como un área de la base de datos, ¿no? Un esquema es como ahí se van a ir las diferentes tablas dentro del esquema. Y el esquema public ya se crea en forma predeterminada. Vos puedes crear otros esquemas para contener otras tablas. Es como una división lógica de la base de datos, ¿ya? Pero podemos usar siempre el esquema public y van a ver que no hay ni una tabla, es decir, yo no puedo hacer ni un select. Yo tendría que restaurar o crear las tablas, ¿no? Yo tendría que crear acá usando create table, tal cosa, ¿verdad? Por ejemplo, la tabla, artículos, abrir paréntesis y escribir ahí dentro del paréntesis. Esto sería un SQL de tipo DDL, ¿no? Data Definition Language, ¿no? Ok, y aquí puedo crear yo mismo poniendo código, artículo. Voy a hacer un ejemplo rápido, nomás ya que estamos usando también como un repaso, ¿verdad? Artículo es un entero y acá voy a usar algo que nos dimos. Si yo quiero que sea autonumérico en Postgres, puedo usar el tipo de datos serial. Esto no sé si les dije en clase, ¿verdad? Típicamente usamos integer y cosas así. Pero si le digo serial y pongo acá primary key, esto funciona perfectamente. Descripción va a ser un varchar de 30. Escribí mal. Not null. Y precio va a ser un numeric, por ejemplo, de 8,2. Voy a usar rápidamente este ejemplo simplemente para que vean cómo uno podría. Esto es not null y default es 0, por ejemplo. Esto es un SQL básico de creación de una tabla. Voy a explicar las variantes. ¿Verdad? Perdón, aquí en vez de in debo usar serial. Ahí me equivoqué. ¿Ya? In sería entero y serial es otro tipo de datos. Y esto es autonumérico para Postgres. Ok, varchar significa de 30 significa que él solo va a aceptar hasta 30 caracteres. Esto es nuevo. Y numeric significa que él va a aceptar 8 acá
hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números, ¿no? De los cuales dos son decimales. Entonces yo voy a poder, mi precio va a ser hasta 99.999, perdón, 999.999,99. Si quiero que sea 9, sería así, ¿no? Agrego un 9 más hacia acá, ahí. Y aquí ya tengo hasta 9 millones. Esto es razonable, ¿verdad? Ok, ¿qué va a pasar si creo esto? Esto es repaso de SQL de creación de tabla. Sabemos que esto nos ayuda el Power Architect, ¿cierto? El Power Architect hace esto por nosotros. Entonces, esto es solamente una demo de que ustedes lo pueden hacer y es muy útil que lo sepan. Ok, acabo de crear la tabla. Si yo le voy acá en Public, en Table, clic derecho, Refresh, ya existe en mi tabla de artículos, ¿vieron? Y ya tiene las columnas. Esto quiere decir que yo ya puedo hacer select asterisco from artículos. Mi editor me da automáticamente el alias que es A, entonces esto funciona. Control Enter y me ejecuta. Solamente que artículos está vacío, ¿cierto? Para algunos esto ya está bien sabido, pero es de lo más simple, vamos a ir a lo más complejo ya que tenemos tiempo. Ok, ¿cómo yo cargo la tabla de artículos? Pues insert into artículos. A partir de aquí ya estamos haciendo SQL DML. Ahí puse minúscula. Data manipulation. Manipulation language. Todos son SQL. Estos son peculiaridades nomás de que supuestamente se clasifican las creaciones y las acá el uso, ¿no? Esto es select. Select, ¿qué hace? Recupera datos. Insert, pues carga, registra datos en una tabla, ¿no? En una, recupera datos de una o más tablas, ¿no? Entonces, insert artículos. Aquí el autocomplete no suele funcionar bien, por lo menos para mí, pero recuperó. Artículos. Entonces, el insert funciona de la siguiente manera. En Postgres por lo menos se escribe insert into. En algunos otros lenguajes de SQL es simplemente insert y la tabla también. Pero insert into casi siempre funciona. Y aquí debo poner todos los campos que no sean autoincrementales. Es decir, el código, si yo definí como que se autoincrementa, no lo debo mencionar. Entonces, básicamente es descripción y precio, ¿no? Entre comas van las, las columnas entre comas, values y los valores. Yo podría poner precio primero antes de descripción, pero entonces simplemente tengo que respetar acá lo mismo, el mismo orden en la parte de el mismo orden en la parte de valores, ¿no? Entonces el insert está compuesto por el insert into columnas, values acá. Y vamos a suponer que el artículo aquí sea, pues, Coca-Cola. Ok, si yo no sé el precio, yo podía omitir o podía ponerle null, ¿verdad? Eso no va a funcionar, pero por eso, solamente para que vean, ¿por qué no va a funcionar? Vamos a ver, me puedo equivocar. Ahí te dice, el valor nulo en la columna precio de la relación artículos viola la restricción de no nulo porque vos le dijiste acá precio no nulo. Lo que sí podés hacer es omitir. Y a ver, pero no puedo ponerle nulo, pero puedo omitir y vamos a ver si funciona. Sí, omitir sí funciona.
Yo puedo volver simplemente arriba para saber si funcionó, porque me dijo acá, sí, lo he insertado un registro, me dice acá. Es modificado un registro y este es tu query y funcionó. ¿Ok? Y demoró ni un milisegundo. Y entonces yo puedo ir simplemente a la sentencia de arriba y volver a hacer el select. Si me ubico sobre eso, le doy control enter y ahí me dice Coca-Cola, el precio es 0 y tu código es 2. Funcionó lo que él le asigne el código que él quiera. ¿Por qué es 2? Porque el primero fue equivocado, ¿vieron? Vamos, inserto un segundo valor que va a ser agua. Ejecuto, vuelvo a seleccionar y voy a tener agua como el registro 3, es decir, el código 3. Es decir, mi serial en Postgres funciona correctamente. Esto en el PowerHT te lo hace un poco distinto, te lo define como integer y le define una secuencia, le pone next val, o sea que le hace ahí unos chirimbolos que igual funcionan, pero en Postgres hay una forma mucho más automatizada, ¿ya? Ok, pero yo puedo insertar un tercer artículo. ¿Por qué funciona que él acepta el precio que ignores? Porque yo le definí un valor por default. Entonces, si se ignora, él le pone 0. Esto es lo que está haciendo eso. ¿Ya? Entonces, para valores como precio y eso le pueden definir valor por default. Así. Ahora, lo correcto sería en una inserción, sería así, ¿verdad? Esto es agua, entonces chocolate y la coma va después, ¿verdad? Este valor chocolate. Y aquí voy a cambiar, voy a poner el precio antes. Es decir, para que vean que el orden de las columnas no importa. Precio primero, chocolatada. Y acá le voy a poner que cuesta 5.000. ¿Ya? Entonces, si inserto este, control enter, porque estoy ahí posicionado, ya inserto, voy acá, hago select. La chocolatada cuesta 5.000, ¿vieron? Y ya es la 4 y así sucesivamente. El 1 lo perdimos porque cometimos un error en el momento de insertar y él ya usa ese número. O sea, en el intento él ya usa y chao. Eso lo pueden resolver ustedes posteriormente de otra manera. Pueden insertar el 1 si quieren explícitamente. Ya que ya se saltó y nunca más se va a usar, pero esto entonces se puede insertar el 1 acá poniendo código, artículo, pero eso no es necesario realmente, ¿verdad? Entonces poniéndole acá que el código es 1, el precio es 4.000 y este es, ¿cómo es? ¿Qué podría ser? Yogurt. Para que lo que elijo, algo que ni sé escribir. Así. Se puede insertar explícitamente y ahí ya tengo el 1. Simplemente que el orden, él me va a mostrar el orden de inserción, ¿vieron? Bien ahí. Esto es solamente un ejemplo de creación de tabla. Bien. Pero ¿qué pasa si yo ya tengo... antes de eso, perdón. Antes de eso, ¿qué pasa si yo después quiero decir el precio de la Coca-Cola? Como yo omití en el insert, como yo omití el precio de la Coca-Cola en el insert, le puse 0 y ahora yo tengo que insertar de nuevo la Coca-Cola con un precio correcto o simplemente tengo que modificar. Simplemente tengo que modificar los datos de la Coca-Cola. Y esto funciona así. Update, ¿qué tabla? La tabla artículos, set, que puede ir abajo. No se usa alias en principio. Set, precio. El autocomplete a veces te jode un poco, entonces mejor escribir. Precio es igual a... Mejor escribir, pero... Precio es igual. ¿Cuánto le cuesta la Coca-Cola? 5.500. Pero si yo hago esto así, todos los artículos van a pasar a tener el precio de 5.500. En los updates, salvo que yo quiera alterar todos los artículos, tengo que ponerle un where.
Así como se pone un where en el select como condición de filtro para que solo traiga eso, se hace lo mismo para el update, ¿verdad? Entonces, where código artículo, cuando el código del artículo sea 2, es decir, Coca-Cola, me conviene siempre en los where hacer referencia a la primary key, en este caso código de artículo, porque con eso me aseguro de que el resultado de mi update afecte un solo registro, porque la primary key es el valor de una primary key, identifica un solo registro, en este caso primary key es código de artículo, su valor es 2 e identifica a la Coca-Cola. Yo puedo poner where descripción es igual a Coca-Cola, pero yo podría tener, si estuviese en un negocio real, en una base de datos real, variantes de la Coca-Cola, ¿no? Coca-Cola 500, Coca-Cola 1 litro. Tengo que tener cuidado con usar las descripciones. Ahora, esto, update artículo, set precio es igual a 5,000, perfectamente puede funcionar. Pero yo puedo hacer update de varias cosas y eso se hace entre comas también. Yo puedo decir que la descripción también yo quiero mejorar y la descripción era Coca-Cola y yo quiero que diga Coca-Cola de 500 ml. ¿Ya? Entonces, va a cambiar el precio y la descripción al mismo tiempo, pero va a afectar un solo registro. Y como para no estar subiendo hacia arriba y verificando, yo simplemente puedo poner esto así y reejecuto acá abajo, repetir el select y ahí está, ¿verdad? La Coca-Cola ahora de 500 cuesta 5,500. Puedo copiar esto. Yo sé de memoria, usted no tiene. Set precio, 3,500 va a costar la chocolatada, esto puede ir abajo, y la chocolatada es 4 su ID, y ya no se va a llamar chocolatada, se va a llamar chocolín. Ejecuto y cambio. Entonces, tenemos ahí agua, yogur, Coca-Cola, chocolín con diferentes precios. Y el agua, pues también puedo cambiar, ¿verdad? Puedo tener, para cerrar este ejemplo, puedo tener cuáles son los artículos donde el precio es igual a 0. Y me va a traer todos los artículos sin precio son solamente agua, ¿ya? ¿Cuáles son los artículos cuyo precio está en un rango de 1,000 y 5,000? Entonces, el between es un rango de, ¿verdad? Yogur. ¿Cuáles son los artículos cuyo código está en el grupo 1, 3 y 5, en el subconjunto? In es subconjunto, ¿verdad? ¿Cuáles son los artículos cuyo código están en este subconjunto de valores? In y le paso el subconjunto de valores. Ya ahí estamos teoría de conjunto. Usted piensa, nunca usaríamos, ¿verdad? Usamos en ese juego. Solamente agua y yogur están en el subconjunto de 1, porque no tengo ninguno que sea 5, por lo visto, ¿verdad? Puedo decir que cuáles son los artículos cuya descripción contiene y like la palabra coca. Solo tengo uno, Coca-Cola. No necesito ponerle es igual a esta descripción, porque contiene la palabra coca. ¿Ya? Empieza con coca. ¿Verdad? Empieza con coca. Con la expresión coca.
subconjunto, rango. Que sirva esto rápidamente para lo súper básico, ¿no? Crear, obtener datos, insertar datos, modificar datos y por último, cómo borro datos. Delete from artículos, borrar todos los artículos, borraría absolutamente todos. Pero el delete, entonces, yo necesito ponerle eliminar datos, ¿verdad? Eliminar datos. Para borrar todos los, no se dice delete all, ¿vieron? Es delete from, nombre de la tabla, where, y se recomienda también usar la PK, siempre, ¿verdad? Esto se recomienda hacer, borrar todos los artículos cuyo código sean tal cosa. Por ejemplo, delete from artículos con el precio 0, entonces el código es 3. Si quiero borrar explícitamente ese registro, le pongo where código de artículo es igual a 3, este código, y como es la PK, borra uno solo. Por supuesto que yo puedo hacer delete from artículos where precio es igual a 0. Borra todos los que no tienen precio. Borro. A partir de ahí lo más probable es que yo ya no tenga ningún artículo con valor 0. ¿Vieron? Ninguno. Si ejecuto solo sin el where, me va a mostrar todos menos el del valor 0. Borra todo lo que no tienen precio. Bueno, yo tengo una base, yo puedo, si yo quiero, yo creé esta base de datos solo tiene una tabla, ¿verdad? La tabla de artículos. Pero si me quiero asegurar y ver la estructura de esta base de datos, en el esquema que se llama public, el esquema predeterminado, le hago clic derecho, le doy ver diagrama o view diagram en inglés, y me va a mostrar la única tabla que yo tengo, que es la tabla de artículos. Si tuviera más de una tabla, me mostraría las relaciones, ¿ya? Ok. Vamos a suponer que yo quiera hacer una copia de seguridad de esta, es decir, quiero guardar esta base de datos como un archivo, ¿verdad? Para poder usarlo más tarde. Así se hace. Yo, para darle a usted una base de datos de ejemplo, lo que hago es clic derecho en la base de datos. En la opción Tools está la opción Backup. Yo no uso Global Backup, uso Backup a secas, ¿ya? Entonces, la opción Backup lo que hace es va a tomar esta base de datos que se llama BG y le va a convertir en un archivo, es decir, va a exportar, ¿verdad? Esto se llama copia de seguridad y se hace generalmente todos los días, que por ejemplo a las noches después de que se cierra la empresa o el sistema, aunque no se cierre, ¿verdad? Los bancos no se cierran nunca su operativa, se hace y se guarda en algún repositorio para que se pueda recuperar al día siguiente por si hay una caída. En el caso, o sea, si se daña, pues. Entonces, si yo hago backup, acá él me va a hacer una pregunta. ¿Qué quieres hacer backup? Y vos le tenés que decir, por ejemplo, o puedes elegir partes de la base de datos. En este caso, solo voy a decir todo el esquema public, es decir, todo. Next. Me va a decir en qué formato. Yo le puedo decir en formato predeterminado, que es custom. Pero también le puedo decir en un formato TAR, que es un formato comprimido, ¿verdad? Por ahora vamos a hacerle custom, vamos a dejarle sin cambiar nada. Tenemos un montón de opciones, por ejemplo, que para recuperar él use insert, eh, no haga backup de los privilegios y otras cosas, ¿verdad?
Acá él me, como esta herramienta, esto es una herramienta, esto es una herramienta que yo uso bastante, entonces él me muestra acá, por ejemplo, del semestre pasado, el ejemplo que yo usé. Pero aquí yo le tengo que elegir dónde quiero que me genere. Entonces yo le voy a decir que me genere en no en clase, sino que voy a decir que me genere en una carpeta del disco C, ¿verdad? Típicamente esto en las empresas se hace, por ejemplo, en un disco externo. Es decir, en mi disco C tengo una carpeta que se llama data y ahí tengo un montón de datos. Entonces acá le puedo poner la carpeta 2025. Yo no olvidarme nomás, que esto hice en este año y aquí los datos que usé en el 2025 y aquí le doy seleccionar carpeta y él va a crear en esa carpeta. Yo puedo borrar acá file name y vamos a ver si igual me hace. Si no le voy a dar el archivo, le doy start y probablemente me va a decir. No, si yo no le doy el nombre del archivo, ahí finalizó, ¿ve? Él ya hizo como es una base de datos muy cortita, hizo muy rápido. Él ya finalizó ahí, porque acá me dice done finished, entonces yo le doy cancel acá. Y voy a irme a mi carpeta del disco C, acá, disco C, ¿dónde está mi máquina? Acá, United Nations, este no es, tengo muchas cosas acá, aquí tengo el disco C, carpeta, 2025 y él me creó algo que se llama un dump de PG, ¿vieron? Y le puso SQL, no sé por qué, porque es el patrón que él decidió, pero básicamente es un archivo con los datos. Eso yo puedo usar para restaurar, ¿ok? Bueno, sin embargo, para restaurar esto, ahora vamos a hacer lo contrario, ¿ya? Voy a cerrar esto. Ahí yo para guardar el archivo hago export y ahí elijo dónde quiero guardar. En este caso, en el de la poll, mi unidad, clases 2020, LSIK 2025. Es medio complicado mi organización porque son varias cosas. Habrá unidad 4, le voy a llamar 2025, 10, 18, BG. Y ahí ya puedo cerrar. O sea, yo ya me aseguré de que ahora mi archivo tiene un nombre, sé dónde está guardado. Acá está, ¿verdad? En mi unidad, clase LSIK 2025, y lo cierro. Puedo cerrar todo, ya sé que no pierdo nada. ¿Cómo puedo restaurar mi base de datos? Para que vean cómo se restaura. Es clic derecho, crear una nueva. Vamos a olvidar ese que ya existe, no vamos a sobreescribir. Vamos a crear una nueva base de datos, ¿verdad? Le vamos a llamar VG, restaurada. Ok, no le voy a definir nada. Acá tengo que tener VG restaurada en algún momento. Ahí está, ¿verdad? Le voy a poner que esa es la predeterminada. Le voy a dar clic derecho, Tools, y ahora voy a hacer la opción contraria, que es restaurar la base de datos. Restore. Y bueno, voy a restaurar, le voy a decir custom, que yo dejé así. O sea, yo ya sé que mis backups son de tipo custom. Pero aquí no es este que él me sugiere el camino. El camino es otra vez mi disco C, data 2025. Y ahí no hay ningún backup, pero es porque él le dio una extensión rara. Ahí está el archivo. Simplemente la extensión que él le dio es backup. Voy a tratar de igual si funciona. Le puso SQL, no sé por qué. Tal vez me equivoqué en alguna opción yo. Abrir y no cambio nada más. Voy a dejar así como está y debería funcionar porque no cambié nada.
Ahí dice, you are about to restore database VG restaurada from, ¿Me está haciendo una advertencia que se va a sobreescribir? Sí, porque yo no tengo problema. Si da un error, no, no dio un error, ¿ves? Uh, Él dijo finish. Miren que él me dice que él restauró. Él restaura la tabla de artículos, la artículo secuencia, no sé qué cosas que nosotros no creamos, porque él creó otros elementos, la primary key, etc. Y en VG restaurada, yo tengo public, esquema, tables, la tabla de artículos. Puedo irme ahí, SQL Editor, Open New. No, es lo que quiero. Directamente quiero este. Y aquí puedo hacer select. Aquí arriba está conectada a VG restaurada. Select from article. Tum. Ahí están mis datos. ¿Ven? Yo hice la versión original que dice VG arriba. La versión modificada es la nueva, ¿no? Bueno, chicos, vamos a seguir aquí. Voy a hacer una pequeña pausa. Reanudar. Bueno, seguimos después de una pequeña pausa. Ok, y estábamos en esto de que restauramos una base de datos. Ahora voy a hacer una restauración, pero de una base de datos que tiene datos. Yo restauré una base que, claro, tiene datos, pero unos datos de una sola tabla. Voy a crear una nueva base de datos para restaurar una base de datos con datos de ejemplo más complejos, ¿ya? Y le voy a llamar VG también, pero este va a ser VG tuneada. Tenemos la VG tuneada, set default, ¿verdad? Yo recomiendo hacer eso, ahí me marca en negrita, esta es la base en la que está, la VG tuneada, tiene el esquema public por supuesto y no tiene nada, puede hacer refresh, clic derecho, refresh, no tiene nada. Ok, yo creé una base de datos, de mi otra máquina, entonces generé el backup y les puse, ya puse acá en la clase para compartir después con ustedes y no sé luego si ya hicimos, ya usamos en la clase porque me olvido de eso. ¿Dónde estoy? Mi unidad, clases, LSIK, rapidísimo. Yo aquí ya preparé eso. En la 2025-2 ya tengo en la unidad 4 ya tengo una VG, se llama Dan Ventas. De ayer, hoy a la mañana, antes del resto copié acá, ¿ya? Que se llama Dan Ventas Backup. Es decir, este tipo de cosas yo le voy a dar para que ustedes usen. Esta base de datos tiene varios kbytes, es decir, no es chiquitita, ¿no? Se generó de la misma manera que les mostré antes. Entonces, ahora, si yo quiero restaurar eso, como yo tengo acá el camino, ¿vieron? El camino acá arriba, puedo copiar ese camino. Le doy acá, clic derecho en VG, le doy en Tools y lo que quiero hacer es restaurar una base de datos cuyo backup tengo ahí en un archivo. Hago Restore, que aquí en general van a estar en el formato Custom, pero si no me funciona puedo cambiar y tocar el formato TAR. Y aquí, yo no sé cómo se llama, pero podría poner esto, que es la carpeta donde está, y decir, búscame ahí, y lo va a encontrar. ¿Vieron? En esta carpeta que yo sé dónde está mi base de datos. Para no estar haciendo c2.data, yo puse aquí, porque no se me pierda. Entonces le doy clic. Esta es el archivo efectivamente que quiero. En el caso de ustedes van a tener en su download, en el educa, ¿verdad? Este es un archivo de tipo backup, efectivamente, porque lo generé correctamente con la extensión correcta. Le doy a abrir. Y en realidad, si estoy haciendo por primera vez sobre una base de datos nuevita, no necesito hacer nada. Si estoy haciendo la segunda vez, necesitaría marcar esto que dice Clean Before Restore. ¿Ya? Eso se hace solamente cuando estoy repitiendo la operación.
Start, me dice, ¿estás seguro que vas a crear? Sí, estoy seguro. Yo siempre estoy muy seguro. Bla, bla, bla. Este tiene otras cosas. Tiene categorías, facturas. Ya tiene una base de datos creada y un poco más lenta su restauración porque tiene muchos datos. Recomendación, practiquen esto, ¿no? Practiquen, practiquen, practiquen. Ahí me dice finalizó, ¿no? Finish. Entonces yo no tengo que hacer start otra vez. Para mí hay un error de diseño en esta herramienta porque te dice, ¿querés volver a empezar? Bueno, o querés cancelar. Es como que te engaña. Debería aparecer el botón close. No aparece el botón close, pero no se olviden. Entonces simplemente le dan cancel. Es un pequeño problema de interfaz. Ahora tengo mi VG tuneada. Y miren lo que pasó. Aquí ya me puso las tablas. Puedo hacer, si no me actualiza, puedo hacer clic derecho, refresh y aquí me aparece. Quiero ver el diseño relacional de esta tabla. Le doy clic en public, es decir, en el nombre del esquema y le doy ver diagrama, no ver esquema, es view diagram. Y ahí está el diagrama, más o menos como nosotros estamos acostumbrados. Solamente que este diagrama, la simbología es un poco distinta, ¿ya? el, la simbología esta que usa, la notación que usa es para otro tipo de notación nada más. Entonces, para él el que está el punto, el circulito pintado significa 1 y el rombito significa n. Entonces yo puedo cambiar haciendo clic derecho y cambiando la notación para Crossfoot, que es la notación que nosotros conocemos. En realidad era al revés, ¿verdad? El simbolito punto uno, perdón, el pintadito era N, ¿ya? Y ese sí yo conozco mejor, me queda más clara. Yo ni siquiera conozco bien la otra notación. Esta es la notación en la que estoy acostumbrado, ¿verdad? Acá es así. Un cliente tiene N facturas. Una factura tiene N artículos y cada uno de esos artículos es solamente un artículo hacia acá, ¿verdad? Un cliente N facturas, se propaga el cliente ID en facturas. Una factura contiene varios detalles, es decir, varios artículos en la factura, se propaga el ID de la factura. Ese detalle sí o sí corresponde, cada uno de esos artículos corresponden a un artículo y a solo un artículo porque tiene el artículo ID, que es la PK, entonces es 1 hacia artículos, N hacia factura artículo. Luego tiene una tabla de alertas que no nos interesa para este ejercicio. Ahora, cada artículo corresponde a una sola categoría, según esta notación. ¿Vieron? Pues tiene la rayita. Y una categoría corresponde a varios artículos, leo al revés. Y un artículo tiene un solo proveedor y un proveedor provee varios artículos. Un problema súper sencillo. Ok, pasemos a analizar los datos. Esta es la estructura, ¿verdad? Él me abre acá en una solapa esto, puedo abrir otro editor SQL al lado. Entonces tengo acá la solapa de gráfica, la solapa del editor. Se conectó a Vigituneada, fíjense en la parte de arriba. Y aquí puedo hacer select all for artículo, sí puedo, justo coincide el nombre. Y aquí tengo ya datos de ejemplo cargados, ¿no? ¿Cuántos registros tengo? Select all for artículo y me está todo. Esto no es recomendado hacer en base de datos grandes. En base de datos grandes tengo que decirle, mostrame los primeros 10 artículos. Es decir, se recomienda siempre hacer un select all, pero si la base de datos es muy grande, estaría yo tirando consultas que estarían innecesariamente cargando el servidor. Entonces, es más recomendable hacer consultar los primeros
10 registros de una tabla usando limit. Y ahí está, sin ningún where, ¿ya? Ok, si quiero que esto mismo sea consultar los primeros sitios, pero ordenados, order by descripción, es la misma consulta, pero ordenada por descripción. Entonces, los primeros 10 van a ser los artículos que o empiezan con A o en este campo ni siquiera tienen descripción, ¿ven? Vienen basura, ¿ya? Vienen basura pues son artículos ahí, ñoquis ahí, pero tienen caracteres especiales y esto. Esto es una base de datos real, pero que con datos basura, ¿verdad? Una Pepsi Cola. Y entonces yo podría ordenar para que tenga más sentido, ordenar por el ID, ¿no? Artículo ID. Y ahí van a aparecer los artículos. Hay artículos con código cero que empieza con cero y esos son los primeros, ¿verdad? La galletita, por ejemplo. Pero esto me ayuda a mí a entender con qué datos estoy lidiando, ¿no? Para que sea más bonito, ordenado por la segunda columna, pero pongo un where, la descripción empieza con A. Todos los artículos cuya descripción empieza con la letra A, ordenado por descripción, porque es las 1, 2, la segunda columna, pero limitame solo a 10. Entonces, los primeros 10 artículos cuya descripción empiezan con A. Ver, avilla, aviu, ablandador de carne, ablandador, abre lata, no sé qué. Los primeros 10 artículos que son cerveza. Cerveza, Baviera, 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 ¿ya? Los primeros 10 artículos. Bueno, vamos a quedarnos ahí. Oh, redo. Se me fue ahí sin querer, voy a hacer redo. Redo. Nah, los primeros que son cervezas. ¿Sí? Se dieron cuenta que yo estoy haciendo en minúscula, la descripción está en mayúscula. Eso es porque en vez de like a secas estoy usando like para que mi condición, o sea, mi operador, digamos, like, no ignore si está mayúscula o minúscula. Si yo usase like así, sin like, no traería nada. Tendría que escribir así, cerveza con mayúscula, ¿vieron? Entonces, se recomienda en Postgre usar like. En otros lenguajes el like ya no es case sensitive. Eso significa case sensitive, que es sensible a las mayúsculas y las minúsculas. Por ejemplo, un operador. Él es igual, es sensible a las mayúsculas y la minúscula y el like también. El like no. Esto todo está en la documentación compartida en el Educa, ¿verdad? Entonces esto es obtener los primeros 10 artículos que empiezan, cuya descripción empieza con serve. Serve. Bueno, a lo que íbamos. ¿Cuántos? En realidad esto era para demostrarle cómo funciona el like, ordenar y el limit, ¿no? Limitar a 10. Pero ¿cuántos artículos? En total, ¿cuántos artículos que empiezan con cerveza yo tengo en mi base de datos? Entonces, para eso yo necesito cómo contar resultados, ¿no? Count. La función count cuenta resultados. Entonces, esto se llama funciones agregadas. Yo puedo simplemente no poner ningún where
y poner count. Y me debería contar cuántos artículos en total hay. Pero esto no va a funcionar porque muchas funciones requieren que tengan sí o sí un parámetro. Count es una función y entre paréntesis debe recibir el parámetro. Yo debo decirle, contame algo y de ahí le debo poner un campo. Si yo no conozco y quiero que él cuente todas las ocurrencias, le pongo asterisco. Entonces ahí sí va a funcionar y él me dice que tengo 50.863 artículos. En total tengo 50.863. ¿Cuáles de estos artículos? Descripción. Empiezan con la palabra serve. Entonces, aproximadamente tengo 774 artículos que empiezan con la frase serve. Si quiero asegurar, puedo escribir cerveza. Y sigue siendo 764, ¿ya? ¿Cuántos? Ok. ¿Cuántos de esos contiene la palabra cerveza? No es que empiezan con la palabra cerveza, sino que contiene la palabra cerveza. Sería, en ambos lados pongo el, 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 el signo de porcentaje, que significa, puede ser que haya otra expresión antes y puede ser que haya otra expresión después, pero adentro, en el medio, tiene que haber cerveza. Y ahí son 830. ¿Ya? Puedo ver si quiero ver cuáles son, quito el count y el resultado va a ser, claro, por ejemplo, cerveza, 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 pero acá dice combo, comida, cerveza. Hay recarga de cerveza, manija de shop con una carga de cerveza, es decir, variantes de lo mismo. Pack Tentaciones 5 cervezas. Bueno, verifico los datos. Bien ahí. Bueno, voy un rato más hasta ahí para mostrarle unas consultas básicas. ¿Por qué aquí no pongo group by? Porque yo no estoy queriendo contar sin agrupar, porque yo no estoy queriendo agrupar. Acá lo que no le doy una condición de agrupación, no es una condición de agrupación, ¿verdad? Es una condición de filtro. La agrupación es cuando yo quiero agrupar por algún criterio que aquí no tengo. La mayoría de las categorías, por ejemplo, si yo tuviese que usar una categoría de agrupación sería diferente. Vamos a mirar qué consiste la categoría. Si miro otra vez mi diseño, van a ver que los artículos están categorizados y también son proveídos por un proveedor, ¿verdad? Entonces, categorizado sería, vamos a ver que contiene categorías y vamos a ver que con proveedores ya sabemos, ¿verdad? Entonces, si yo quiero, oh, acá. Si yo quiero saber qué hay en categoría, pues sencillo, hago select all from la tabla categorías. Y las categorías son general, promocional, inactivos, bebidas, alimentos, limpieza, bebidas alcohólicas, ¿no? Entonces, y por supuesto tengo proveedores. Las cervezas son todas bebidas alcohólicas. Lo más probable es que yo pueda asociar por categoría y van a ser todas de la misma categoría. Entonces, si quiero categorizar las cervezas para ver si todas son bebidas alcohólicas y yo quiero contar, entonces uso count
cuántas que contienen cerveza hay y ya sabemos, 880. Pero si yo quiero categorizar, necesito, sí, necesito agrupar, contar y agrupar por categoría, pues entonces necesito acá la categoría, ¿verdad? Entonces, puedo poner acá a categoría ID, que yo sé que hay ahí, ¿verdad? Pero entonces por cada categoría me diga la cantidad. Esto no va a funcionar así, ahora ya no va a funcionar. ¿Por qué? Porque ya agregué un campo por el cual yo necesito agrupar y necesito entonces decirle group by la primera columna que te di. Ahí sí, y veo que el resultado es 2. Hay 801 de categoría 7 y hay 29 de categoría 4. Wow, ya me gusta cómo se ve esto. Entonces voy a mejorar mi sentencia y quiero saber qué es la categoría 7 y qué es la categoría 4. Entonces, ¿qué debo hacer? Pues traer la descripción de la categoría, que yo puedo mirar acá. La descripción de la categoría es categoría y se llama ID, ¿verdad? La PK de categoría se llama ID, la FK se llama categoría ID y hay una relación. Es decir, hay una relación acá, verdecito, quiere decir que puedo hacer join. Entonces es artículos join categorías C, yo lo voy a hacer a mano, porque cuando hay un error, él ya no me autocompleta. ¿Dónde? On a categoría ID es igual a C ID, porque así se llama. Siempre, y en vez de traer el ID de la categoría, puedo traer la descripción. Ahora ya, no sé si se llama descripción o no, se llama categoría también, ¿ya? O reemplazar el campo, traer la descripción en vez del ID. Entonces puedo hacer artículos join categorías donde coincida la FK con la PK, ¿vieron? Y eso, ¿de dónde saco? Aquí, la igualdad es este con este. Es artículos.categoría es igual a categorías.id. Y como estoy usando alias para artículos, el alias A, y para categoría, el alias C, esto es equivalente a decir A punto, A punto es artículos punto, ¿ya? Y C punto es categorías.id. Entonces aquí está el group by. Voy a achicar un poco para que lo vean. Y ejecuto. Olvídense de esto que está más abajo. Esta es lo que se va a ejecutar. Esta sentencia que está marcada aquí, le doy control enter y hay 800 artículos, 801 artículos que contienen la palabra cerveza y están categorizadas como bebidas alcohólicas. Pero además hay 29 artículos que contienen la palabra cerveza y no están categorías como bebidas alcohólicas, sino que como bebidas a secas, porque tal vez son cervezas sin alcohol. Tal vez, no sabemos. Tenemos que ir explorando los datos, pero el SQL lo que nos da es este tipo de análisis. Finalmente, no finalmente, ¿verdad? A continuación yo puedo mejorar esto. Entonces, categoría tiene luego el título categoría, pero count no me dice nada. Entonces, esto le puedo decir cantidad de artículos. Cantidad de artículos. El hecho de que yo ponga entre comillas dobles me permite usar espacios e inclusive tildes. ¿Ya? Si quiero que sea más bonito, acá también puedo decir y escribir la palabra categoría en mayúscula, minúscula, con tilde, etcétera. Y en este contexto sí puedo usar tilde, ¿no? No en el contexto de la definición, no se recomienda en el contexto de la definición de las. Y aquí lo único que hice fue ponerle alias a los resultados, ¿no? Categoría se ve con tilde, bebidas alcohólicas de 801 y en bebidas a secas 29. Si quiero hacer por proveedores, voy a hacer a mano, porque yo podía copiar y pegar, pero para que sea. Si quiero
contar cuántos artículos me provee un proveedor es select. Yo recomiendo empezar por select all from, así, y después tocar la parte del select, porque el autocomplete, el completar funciona mejor así. Puedo hacer al revés mi join, no necesita ser en el mismo orden, no necesito empezar por artículo, puedo decir proveedores, join artículos, on, y ahí tengo que saber de memoria, ¿verdad? A punto. Proveedor sería proveedor ID, que tengo ahí abajo, acá. Proveedor ID es igual a P proveedor ID. Se llama igual en el on. Entonces, contar cuántos artículos provee cada proveedor. Limitar la consulta a la cerveza. Limitar la consulta a las cervezas. Estoy yendo muy, muy lento. Debo ir más rápido. Ok, ¿por qué puse ahí where? Ya se entiende, ¿verdad? Si voy acá a mirar otra vez mi esquema, va a decir, claro, porque acá estoy haciendo este join, ¿no? Artículos.proveedor ID es igual a proveedores.proveedor ID. Si hago esto de una, ya trae todo, ¿no? Y acá lo que le digo, trae todos los datos. Pero yo le puedo decir where a.descripción y like lo mismo, ¿no? Solo las cervezas. Cerveza. Inclusive sin plural. Ahí serían solo las cervezas proveídas y el resultado debe ser 800 y algo. ¿Okay? ¿Dónde me muestra también? Por aquí también me muestra en algún lado, pero no me interesa por ahí. Ok, pero yo lo que quiero es contar. Entonces digo, contame agrupado por proveedor. Entonces, P punto, ¿cómo se llama? ¿Por qué no me hace el? Ahí tarda nomás. Proveedor, P punto. Descripción del proveedor, coma, contar todo. Pero ya sé que eso no va a funcionar si no le pongo group by P descripción. Puedo poner así o puedo referirme a la posición de la columna. Agruparme por la primera columna. Y ahí ya se ve totalmente distinto, ¿vieron? El resultado son 61 y acá me dice todos mis proveedores de cerveza. ¿Cuáles son mis mayores proveedores de cerveza? Puedo ordenar por la columna 2 en forma descendente y ese es el ranking. Por supuesto que Cervepar es mi mayor proveedora y después distribuidora del Paraguay, después uno que se llama CER, después Fuller's, German Good Trade, bla, 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 ¿verdad? Cervepar me provee 131 tipos de cerveza, de artículos. Te estoy agrupando por diferentes criterios. Chun, 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 chun. Ya vamos a llegar a una función del tamaño. Esto es funciones de agregación solo de contar. Para sumar, voy a tener que sumar otras cosas. Para sumar, voy a analizar las ventas. Para las ventas involucran clientes, facturas, factura de artículos y artículos, ¿verdad? Esta relación, factura contiene n artículos están contenidos en n facturas, era una típica relación MM, por eso se creó la tabla facturas artículos donde está la factura, el artículo, el precio por el cual se vendió y la cantidad por la cual se vendió. Entonces ahora voy a empezar a analizar las facturas para poder hacer operaciones más interesantes. Ok, de categoría chao. Proveedores chao. Voy a hacer select all from facturas.
limit 10. Usando nuestra recomendación de que intentemos, si no me pone el alias, yo le puedo poner la F para que sea más fácil. Limitando los primeros 10, solamente para conocer. Mi factura tiene un ID, tiene un cliente, tiene una fecha y tiene un número. No tiene total, ¿vieron? Entonces, yo puedo, y acá me muestra los primeros, las primeras 10 facturas. Entonces, pues ya me da para conocer. Tiene un ID, tiene un cliente, tiene una fecha y tiene número, no tiene total. Puedo tomar al azar cualquiera. Voy a tomar esta factura ID. Voy a tomar al ID esa factura y le voy a ver qué contiene facturas, F, where f.factura ID es igual a S, por ejemplo. Por supuesto que me va a traer ese mismo nomás. Que me equivoqué acá. Ajá. Yo asumí que eso es numérico. No es numérico, por alguna extraña razón. ¿Y cómo me doy cuenta? En Diviver nos ayuda porque al mirar el título dice A a la Z y cliente ID dice 1, 2, 3 y la fecha tiene relojito, etcétera. Ok, voy a hacer otra cosa acá. Entonces, en vez de buscar factura ID, que no es interesante, voy a buscar toda la factura de este cliente, 24,575. Entonces voy a usar cliente ID es igual a, ese sí es número. Bueno, la solución a esto era simplemente ponerle entre comillas simples para que él interprete que eso es un texto y eso va a funcionar, ¿cierto? Pero ahí estoy recuperando una factura nomás. Esta es la factura con ese ID y el número termina en 278. Ahora, si quiero todas las facturas que compró ese cliente hago el filtro por cliente ID. A ese no necesito ponerle comillas porque es un número y el cliente es 24,575. Ese cliente nos compró, según este, 19 veces. Aquí están todas sus facturas. ¿Ok? ¿Cómo puedo saber entonces si ese cliente me compró 19 veces? Todas sus facturas están acá, ¿ya? Puedo contar, ¿no? Puedo contar todas las facturas. Estas son todas las facturas de un cliente. Entonces, contar cuántas facturas hay, ¿verdad? A la vista ahí ya se ve contar las facturas de un cliente. Ya se ve a la vista, ¿no? Pero yo puedo hacer count. Voy a empezar otra vez por lo que sé, contar. Para mí lo que me interesa es el dinero, ¿no? Cuántas veces me vino y cuántas veces pagó. Hay 19 facturas. ¿Verdad? Ok. Pero, ¿cuánto son los montos de cada una de esas facturas? ¿Cómo voy a saber dónde están los montos? Pues mirando mi diseño, que en realidad por cada factura él compró varios artículos. Cada artículo tiene un precio de venta que está en la propia venta aquí y la cantidad. Entonces, lo que él pagó por cada artículo es precio por cantidad, el importe. Pero para eso, para traer esos datos, yo necesito hacer un join. El join es con factura artículos. Join factura artículos on f.factura id es igual a fa.factura id. ¿Ya? Sigue siendo 84. Cambió el resultado, porque ahora en el join, acá es 19 facturas. Si yo hago join con este y cuento todo, el resultado ya es 84 registros. ¿Pero qué? ¿Registro qué? En realidad son 84 artículos por factura.
84 artículos, porque estoy haciendo referencia a los artículos, ¿ya? Pero si quiero entonces, en cada factura, ¿cuántos artículos hay? Debo agrupar por factura. Entonces debo ponerle acá F número factura, coma, cantidad. Y antes del punto y coma debo escribir group by por número factura o el número factura. Cierro el punto y coma. Y el resultado es, en cada factura hay 4, 4, 6, la cantidad de artículos. No es la cantidad de facturas, ¿ya? Entonces, acá me dice, de las 19 facturas, ¿cuánto hay en cada? Pero de aquí a saber cuánto alcanzó cada artículo ya es muy fácil, porque entonces es la cantidad por el precio. Esta es una operación que también está en la documentación. Cantidad por precio es importe, ¿ya? Eso no va a funcionar porque esa operación tiene que estar en el group by. Pero si pongo eso en el group by, se me arma un lío, ¿verdad? Yo tengo que hacer la sumatoria de la cantidad por precio y no es el importe, es el total de la factura. Usando sum. Sum. Sumatoria. Entonces, el sum y sigue siendo agrupado. Esto lo que me dice es, en cada una de esas 19 facturas, el importe total sumado es este monto. ¿Vieron? Entonces, y otra vez, la sumatoria de todo esto es lo que el cliente me compró hasta ahora. Esto es en cada factura. Si quiero ordenar, otra vez hacer el ranking, sería order by por la cantidad de artículos o el monto. Pues me interesa más el monto. Y esa es la tercera columna y en forma descendente. Entonces, la factura en la que él más me compró es la que termina en 602, 7 artículos y pagó 300.000. La factura que termina en la 22, él compró 12 artículos, pero solo gastó 168. Yo no necesito guardar estos datos si puedo calcular. Sin embargo, esta es una típica funcionamiento de la sumatoria del importe de una venta. Creo que vamos a irnos hasta las 11:30 para poder resolver este caso. Bueno, ok. Se dieron cuenta que la tabla factura no tiene total. Y yo para calcular ese total tengo que calcular acá, ¿verdad? Es decir, para que yo calcule mis ventas totales de un mes, tengo que hacer selects relativamente complejos, ¿no? Esto es para un solo cliente, para este cliente. Yo podría entonces, ¿qué podría hacer para mejorar esto? Yo podría a la tabla factura agregarle el total para no estar calculando todo el tiempo y no forzar mi servidor para cálculos complejos. Entonces aquí voy a usar mis conocimientos de DL. Usar mis conocimientos de DL. ¿Cómo agregar una columna a una tabla ya existente? En realidad, creo que ni siquiera les mostré, pero es bueno saberlo. Yo puedo alterar la tabla factura
agregarle una columna que sea el total. Vamos a llamarle total factura para que quede bien. Que sea numérico de diezma, es bien grande, con dos decimales y ni default ni nada. Voy a ponerle default 0. Que tome el valor por determinado 0 cada vez que lo inserte. Alterar la tabla factura agregándole una columna que se llama total factura de tipo numérico de 10 números, de los cuales 2 son decimales y por valor por defecto que tome 0. Ok, en teoría esto debe funcionar. A partir de ahora, la tabla facturas tiene una campo total factura con un valor 0. ¿Ah? ¿Vieron? Todas. Ok. Para el cliente, voy a volver a hacer esto entonces. Ok. Para el cliente, para este cliente, esta factura quiero yo entonces guardar 307.850. Entonces yo tendría que calcular aquí y hacer algo así como update facturas set total factura. No suele reconocer rápidamente la recién creada. Es igual a 307.850 where número factura, bueno, tengo el ID, es igual a este valor. También puede ser así, ¿verdad? Y paso entre comillas porque es un texto. Yo puedo hacer esto, entonces voy usando conocimientos. Acá hago un update. ¿Verdad? Entonces, a partir de ahora, también puedo hacer entonces cl all where cliente. Voy a hacer este mismo cl para que vean qué es lo que cambió. Todas las facturas de ese cliente, por lo menos uno de ellos ya debería de tener el monto. ¿Ven? Uno ya tiene el monto. Pero no tiene ningún sentido que yo vaya haciendo esto uno a uno, ¿verdad? Esto es algo que las aplicaciones, es decir, este es el tipo de lógica que se mete a las aplicaciones, por ejemplo, de facturación, para que ya vaya guardando los valores directamente dentro de la base de datos. Y entonces, en el futuro, porque ya son datos estáticos, ¿no? Porque esa factura ya no va a cambiar valor, ya no va a cambiar el total. Ese total no debe cambiar porque cambian los precios. Aquí podría entonces ser utilizado una función. Yo podría hacer una función que haga esto por mí. ¿Ok? Para no tener que hacer manualmente esto, yo podría crear una función que haga esto por mí. ¿Ya? Uno puede crear su propia función. Vimos acá funciones agregadas, ¿cierto? Yo puedo en Postgres create función que se llame totalizar factura que reciba un parámetro, probablemente va a tener begin en, y aquí tiene que hacer lo mismo que yo estoy haciendo acá, ¿verdad? Algo así. Pero entonces él debería de recibir esto, ¿no? Pero ¿por qué no le paso el factura, factura ID, ¿no? Y factura ID es un entero. Entonces, pero yo para obtener este número, esto debería ser una variable, ¿cierto? Esto debería ser el cálculo, ¿no?
el cálculo, la variable. No voy a escribir la palabra variable, ¿verdad? Y aquí debería ser el parámetro que yo le paso, ¿no? Y el parámetro que yo le paso acá, entonces para factura es la factura ID. Entonces es factura ID, que así se llama, ¿no? Total factura es igual a la variable que te estoy pasando. Perdón, es la variable que yo voy a calcular y ahí usa este parámetro. Pero este parámetro también se llama factura ID, pero entonces como para esto va a fallar porque factura ID es igual a factura ID, entonces yo voy a ponerle la letra P de parámetro acá y decirle, esa que te pasé como parámetro es la que vas a usar y esta variable debe ser declarada. Entonces, declare la variable, pero la variable le voy a llamar total, va a ser del mismo tipo que mi factura total que yo definí ahí, yo sé de memoria numeric 10 de 12, numeric puse, no sé por qué. Luego, ¿qué tengo que hacer? Esto todavía no va a funcionar. Luego tengo que hacer el group by, esto, sumar todo, pero no necesito agrupar, yo solo necesito sumar, entonces, no era sumar. Claro, necesito hacer la suma, ¿verdad? ¿Dónde está la suma? Me olvidé. La suma es esto, ¿verdad? Entonces yo no necesito solo la parte de la suma, la cantidad no me interesa. Necesito la suma de la factura para esta factura. Entonces no es cliente ID, sino que es factura ID, ¿verdad? Y no necesito ni order by, ni group by, ni nada. Aquí yo necesito un cálculo. Hasta ahí ya termino, ¿verdad? Para esta factura. Y no necesito el front entonces de factura, porque esta factura ID también está acá. Entonces esto es más simple. No necesito ningún join. Yo necesito sumar la cantidad por precio, guardar en una variable. La variable se llama total, ¿verdad? Así. De facturas, donde coincida esta factura con la que yo te pasé como parámetro. Entonces, si ya tengo esta variable totalizada, puedo usar acá. Ok, esto es más o menos como debe funcionar mi función, ¿verdad? Y se puede pasar cuando hay una función. Más o menos esto debería de hacer mi función, ¿verdad? Pero el problema es que cómo yo voy a ejecutar la función. ¿Cómo voy a ejecutar la función? Ok, ya les mostraré. Acá yo tengo una anotación de cómo es la estructura. Esto es cómo se espera así de una forma intuitiva que funcione la función. Casi es como un pseudocódigo, ya usando SQL. Pero tengo anotado de cómo es una función en Postgres, ¿verdad? Una función en Postgres es así. Create, el or replace se puede usar opcionalmente. Function. Por ejemplo, si la función sumar fuese algo que queremos hacer, entonces create or replace function, el nombre de la función, los parámetros que pueden ser varios y los tipos, es decir, parámetro A, parámetro B entre coma y le digo el tipo. Luego le tengo una función sí o sí debe retornar algo, ¿no? Entonces, voy a copiar este ejemplo de función para que entendamos mejor cómo nosotros tenemos que construir entonces esa función en Postgres. Este es mi pseudocódigo, mira, voy a llamarle mi pseudo función. Pseudo función. Pero un ejemplo más práctico está acá abajo. Entonces acá termina esto, es mi pseudo función. Pero en la documentación de Postgres dice que así se crea la función. Entonces vamos a crear una función que se llama sumar. Recibe dos parámetros.
y él retorna, acá no declara variable, podemos ver cómo declara. Él básicamente retorna el resultado. Pero la función en Postgres, sí o sí, después de definir los parámetros que recibe, hay que definir el valor que retorna, luego la instrucción as, y sí o sí hay que decirle peso, peso, o una palabra dentro de peso, peso, ¿verdad? Body, por ejemplo, body. Esto es como un marcador en HTML donde le dice la función empieza acá y termina acá. Esta es la lógica de la función. Eso le pasa al compilador para que él compile esta lógica. Y fíjense qué interesante, todo lo que está en este body, él compila usando un lenguaje. Y entonces en Postgre el lenguaje se llama PLPG SQL, el lenguaje de procedimiento de Postgre. Ya dijimos que uno puede definir, ¿ya? Entonces, en forma predeterminada puedo dejarle el peso peso sin la palabra bodies, él sabe que es ahí, ejecuto eso, voy a irme acá en BG tuneado estoy, ¿no? Entonces, voy a mostrarle acá que BG tuneado dentro del esquema public tiene funciones que vos puedes crear y vieron que yo ya tengo algunos en esa BG tuneada que les voy a poner para que ustedes usen, tengo algunas funciones precreadas, pero la función sumar no existe, ¿ya? La función sumar no existe. Entonces, si yo creo ahora, existe a partir de ahora. Le doy clic derecho, refresh, y ahora existe la función sumar. ¿Cómo se invoca una función? Siempre en el contexto de un select sumar, se llama mi función, y ahí le digo sumar 12,5. Yo la función sí o sí tengo que poner dentro de una sentencia SQL. Puede ser dentro de un insert, en un update o en un select, inclusive en un delete. Ejemplo de uso. Sí o sí. Entonces, si yo le doy ejecuto esto en un select, el resultado es 17. Si le cambio a 51, el resultado es 63. ¿Vieron? Él me retorna como un resultado de una consulta a la función. ¿Vieron? El resultado de un select. ¿Vieron? Entonces yo tendría que construir mi función totalizar factura, que yo en realidad ah, voy a hacer, yo mismo voy a crear, porque en realidad ya tengo acá, ¿no? Pero si yo quiero poner eso en una función, ¿cómo voy a copiar el modelo? Entonces mi pseudo función voy a copiar acá, modificado, y tiene que ser create function totalizar factura. Va a recibir la factura que es un integer. Según mi ejemplo, debe retornar algo. O sea, esta ya es la función. Returns, era con S o sin S, returns con S. Y yo voy a decir que me retorne el total, ¿no? Y este es un numérico. Y lo que va a retornar es el mismo total. As, peso, peso, porque así está en la documentación. Después del peso, peso viene begin, hace cosas, y después del end dice peso, peso, language, PLPG, SQL. Es decir, yo sé de memoria, pero puedo copiar la documentación, ¿verdad? Ok, a partir de language, PG, terminó. Pero él debe retornar la variable total. ¿Ya? Eso es lo que él va a retornar. Yo no solo, no estoy seguro si una función puede hacer update, pero estoy así. Voy a comentarle esto porque no estoy seguro que esto se pueda hacer en una función todavía. Voy a simplemente retornar el total por ahora. ¿Ya? Factura ID es un int, factura ID acá es igual. Declare. Por ahora
Solamente que en Postgres lo que se tiene que hacer es into. Creo que es así. Para cargar una variable es select sum cantidad por precio into total para todas las facturas de esta factura. Y retorno ese total. Vamos a entonces on the fly probar si esto funciona. Ejecuto desde acá. Esto tengo que marcar de acá hasta acá. ¿Ya? Hasta donde dice, con eso ya vamos terminando. Ahí. Creo esa función totalizar factura. Error de sintaxis cerca de into. Vamos a probar. No me acuerdo cómo se carga la variable. Creo que es acá, sí. Vamos a probar otra vez. No existe el tipo total. Declare total numeric as declare. Para as declare total. No existe. No. Aquí voy a... Tengo unos ejemplos acá de actualizar esto. Vamos a ver si acá en uno de mis ejemplos me da un ejemplo. Yo creo que, el declare va antes del begin. El declare va antes del begin. Eso es lo que me equivoqué, ¿ya? La declaración de variables es fuera del begin. Cosas que vamos a ir aprendiendo ahí a medida en la práctica. En Postgres la declaración de variables va antes del begin y ahí funcionó. ¿Vieron? Ahí ya funciona. Me equivoqué en esto. Puse el declare dentro del begin. Entonces, la creación de una función en Postgres, create function, nombre de la función, parámetros con tipos, retorna algo, declaro variable. Si necesito, acá yo necesito esta variable, vamos a ver si retorna. ¿Cómo uso? Probando la función. Select, en un select debo totalizar una fractura y debo decirle cuál de las facturas, ¿ya? Pero entonces, ¿cómo voy a saber? Pues select all from facturas cuando el cliente es S, por ejemplo, para usar un caso conocido, y yo le debo pasar, y acá sabemos que es 307.805. Entonces, si le paso este ID, uy, acá tengo un problema. Porque el ID de la factura es texto. No va a funcionar, pero sé cómo resolverlo. Si yo le paso este ID, él debería retornarme 307.850. Y me dice que hay un error en mi función. Falta una entrada para la tabla F. Entonces yo puedo corregir porque aquí le puse F en vez de FA, porque en mi esto. Y aquí es create, ahora es replace, porque es la segunda vez que estoy haciendo, porque el create va a crear la primera vez. Entonces reemplazar la función con esa corrección, volver a probarla, y ahí me dice, ningún operador coincide con el nombre de tipos y argumentos. Ok, porque él espera, integer, que es este, ¿verdad? Y vamos a decirle si esto tiene que ser íntegro. Ok, hay un error de tipos en mi función, ¿ya? Entonces, la factura ID no es entera, factura ID es varchar. Entonces, voy a cambiar acá. Le tengo que poner que es un varchar, no sé de cuánto. Voy a fijarme.
La factura ID es un varchar de 20. Hago que me coincida el mismo tipo. Entonces, a partir de ahí, no debería de tener problema. Cambio eso. Entonces, acá, en vez de hacer conversión, lo que hago es le envío. Puede seguir fallando porque hay otras cosas que no están tan bien, ¿verdad? Pero así funciona en la programación. Entonces, acá hago totalizar factura de esa factura. La consulta no tiene destino para los datos resultantes. Ajá. Porque es into, como hice al comienzo. No es igual, es into. Yo, como trabajo con otros lenguajes, cambia un poquitito. En la asignación de una variable en Postgres es el cálculo into la variable. Vuelvo a hacer hasta que voy probando, ¿ya? Bien, lo logré, ¿verdad? Entonces, si yo le paso una factura X, me va a traer el total. De aquí a hacer para todas las facturas ya es más fácil. Tráeme todas las facturas y con eso vamos a cerrar. Tráeme todas las facturas de este cliente. ¿Ya? Entonces, eso es select all from facturas where cliente ID es ese. ¿Ya? Pero, ¿quién es ese? Son todas sus facturas. Ya sabemos ya, ¿verdad? Pero ¿quién es él? Él es, vamos a hacer algo más sencillo, A7. Tráeme solo el número y totalizame por cada número, pero yo no sé cuál es su factura. Ponele, vos decile cuál es, factura ID de ese cliente, de ese cliente, ¿ya? Uy, qué lento. Algo está mal en mi... No. Es un poco lenta mi cálculo, pero mira, todas las facturas con sus respectivos totales. Pero, ¿qué tal si yo no sé el ID del cliente? Yo lo que sé es clientes. Yo lo que sé es su RUC, no sé, cliente ID. Entonces, tráeme este cliente, tráeme su número de factura, tráeme cómo se llama y cuál es su RUC y cuál es su dígito verificador de su RUC. Las facturas que compró, en qué fecha compró y tráeme el total y llamale total. No. Acá me faltó un es igual. Mi consulta es lenta, tengo que ver por qué. Ya, ahí está. Esa cliente se llama Soria Liz Elizabeth, su RUC es este, su dígito verificador es 9, me ha comprado en esta factura, en esta fecha, por este monto. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo he hecho?
El objetivo es usar esta función para otra cosa más importante, pero he creado una función que totaliza aun cuando yo no lo tengo el total en la factura. Puedo hacer con SQL, puedo hacer con funciones, depende de digo SQL directo o hacer una función que me haga este cálculo. El objetivo de tener estas funciones es que yo lo voy a usar después para que se dispare automáticamente y además me actualice aquí. Esta es la siguiente prueba, ¿ya? Porque por ahora esas facturas de esos clientes no se están actualizando. Yo comenté esa parte porque no estoy seguro que funcione. Entonces, si yo quiero ver todo eso, vamos a probar de esa manera. Esto es el cálculo que yo hago, pero en facturas también hay un total y probablemente ese va a ser cero, ¿verdad? En la tabla está cero porque yo tuve que hacer una función para que calcule. Iba a traer 0, 0, 0 y solo uno de ellos es el que coincide, ¿vieron? Ahora vamos a ver si la función, además de calcular, actualiza. Esto es una prueba de fuego y puede fallar porque yo no me estoy acordando si se puede hacer un update. Voy a recrear la función que haga un update y si me dice no se puede, me dice que sí se puede. Bueno, si ahora, además de hacer esto, en ese momento, él, además la función, además de mostrar, él guarda ya, pues podemos considerar que ha sido un éxito. Va a tardar un poco porque tengo que optimizar. No funcionó. ¿Por qué? Factor ID es igual a P factor ID. No funcionó, no hizo el update, probablemente factura, C total factura es igual a este mismo total para esta factura ID. Ok. Bueno, y con esto, select all from facturas, where cliente ID es este. A ver, lo ejecuto y voy a ver si efectivamente no funcionó. Sí funciona. Ya está encargada si agua seca. Solamente que en el momento que él calculaba todavía, o sea, todavía no estaba hecho el cálculo. Entonces la segunda vez que haga ya va a funcionar, ¿vieron? La segunda vez ya va a funcionar porque ya se hizo el cálculo. Entonces la primera vez obviamente todavía no estaba finalizado el cálculo, ahora todito es coincidencia. Ahora mi función también me actualizó. Esto es preparatorio para que hagamos un trigger en la segunda clase que haga esto solo sin que nosotros tengamos que invocarlo explícitamente para un cliente. Y hasta aquí, para no quitarle mucho más tiempo, hasta aquí queda la demostración de hoy de cómo se puede usar una función. Una función puede devolver datos, pero también puede actualizar datos, como este caso. Hasta aquí la grabación y ahora paso a las preguntas.